Son las 9:19 de la mañana y nosotros continuamos en ampliación de noticias. Y ahora tenemos reclamo de los trabajadores municipales, Ricardo. Así es, están con nosotros José Luis Sandoval Elías y Edward Flores, que son los coordinadores del Frente de los Trabajadores Estatales en la Administración Pública. Son 840.000 en total. Buenos días, bienvenido. Bienvenido a nivel nacional. Bueno, están en contra del decreto de urgencia que regula el tema de las negociaciones colectivas. Edward Flores, por favor, explica en términos sencillos en qué consiste la modificación y por qué se oponen ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Dar gracias a Dios por encima de todas las cosas. Es cierto y es correcto, los decretos de urgencia 014 que norman el proceso de negociación colectiva, para nosotros son decretos anticonstitucionales y lesivos que vulneran los derechos de los trabajadores. ¿Cómo así? Explícanos, por favor. Uno, que el Ministerio de Economía y Finanzas es juez y parte en este proceso. Estamos de acuerdo con que se debe respetar el marco presupuestal, pero que el informe económico financiero no debe ser emitido por el Ministerio de Economía, sino por otra institución. ¿Qué otra institución? Puesto que esa es la que existe en el Estado para manejar el presupuesto. No solamente economía, tenemos Servir, que es el ente rector en materia de recursos humanos, tenemos el Poder Judicial que puede viabilizar este proceso y otras entidades, pero no Economía y Finanzas, que al final resulta siendo juez y parte. Y en 25 años Economía y Finanzas ha dicho que no hay dinero. ¿Dirá ahora que si hay plata? Para el tema de los incrementos. Ver el tema del marco presupuestal. ¿Cuánto de plata se necesita para que se generen incrementos de Pero remuneración? usted sabe que cuando no ha habido 840.000 empleados. Ministerio de Economía, y nos hemos hallado ante situaciones como que los jueces supremos ganan 42.000 soles al mes, funcionarios públicos también. Entonces es evidente que hace falta poner orden. Y usted dice que lo debe hacer el Poder Judicial, que ha hecho exactamente lo contrario, porque ha permitido que se reincorporen trabajadores legítimamente despedidos, de manera que el Poder Judicial ciertamente no está calificado. Y menciona Servir, pero Servir, como usted sabe, no tiene nada que ver con el presupuesto. Yo, la verdad es que no entiendo hasta ahora por qué se oponen ustedes a que se creen negociaciones colectivas que no existían antes para los trabajadores públicos y que éstas se hagan con la participación de la institución del Estado, que es el Ministerio de Economía, que vela por una utilización racional de nuestro presupuesto. Mire, el artículo 118 de la Constitución Política establece claramente que en el interregno parlamentario, que es este caso que hemos vivido por primera vez, caso sui generis en la historia de la Republicana del Perú, el presidente de la República tiene la facultad de emitir decretos de urgencia en materia económica y en materia financiera, mas no tiene la facultad para emitir decretos de urgencia en materia laboral. Y lo que se ha emitido, el decreto de urgencia 014, 016 y 020, son en materia laboral. El Tribunal Constitucional, en una sentencia, le dio plazo de 1 año al Poder Legislativo. El Poder Legislativo, en la Comisión de Trabajo, aprobó una ley de negociación colectiva que fue al Ejecutivo y que el Ejecutivo lo observó. En este interregno parlamentario, esa ley no se ha podido discutir, está latente ahí. Nosotros sugerimos que ¿por qué la prisa del Ejecutivo en aprobar un decreto de urgencia que no tiene facultad y dejar que este nuevo Congreso electo pueda aprobar lo que ya está en discusión en el Parlamento? Lo que busca el Ejecutivo es precarizar las condiciones de trabajo y en cuanto al tema de la negociación colectiva en materia de recursos humanos, bueno, el Estado ha sido quien durante 25 años ha impulsado que los trabajadores, como no podían negociar condiciones económicas, los trabajadores de las empresas privadas sí, los empleados públicos no. Nosotros hemos tenido que recurrir a condiciones laborales conforme establece la Ley de Servicio Civil y en el caso de materia económica hemos tenido que recurrir a arbitrajes. Dentro de un arbitraje, dentro de un proceso de desarrollo con normas claras, ¿no? Pero el Estado es el culpable de lo que viene pasando el día de hoy. Con el decreto de urgencia 016, por ejemplo, se deroga la ley 24041, que le otorgaba a los trabajadores de la administración pública, bajo mandatos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, mediante casaciones vinculantes, y el mismo Servir le da protección contra el despido arbitrario. Hoy, alrededor de 15.000 trabajadores en el sector de educación serían despedidos. Podrían ser. Podrían ser despedidos. ¿Pero por qué podrían ser despedidos? Porque el decreto de urgencia 016 cierra
la contratación de trabajadores en la 276. Y aquellos trabajadores que ya tienen mandato judicial de que deben permanecer en sus cargos, el decreto de urgencia 016 violenta el mandato judicial y establece que no, que todos esos casos pasan a ser nuevos y que hoy se va a contratar por CAS. Nos pinta una situación negra en la que habría un Estado con la voluntad de hacer daño a los trabajadores y de reducir puestos de trabajo. ¿No hay también alguna autocrítica que hacer a las arbitrariedades que hay en muchos sectores de nuestra administración pública, donde hay trabajadores que no tienen funciones necesarias, donde hay bonos exagerados y donde hay incluso cesión hereditaria a los hijos de puestos de trabajo público como en Sedapal? ¿Qué cosa podemos decir sobre eso? Bueno, nosotros queremos en primera instancia desmentir ello. Y nosotros ¿Qué desmiente? ¿No hay bonos? Exactamente, ¿No hay a eso voy. del puesto de trabajo en Sedapal? Bueno, hablemos, bueno, puede ver de repente en algunas instituciones, pero para eso está en marco, digamos, de lo que es el presupuesto, o si hay excesos, ir a un proceso judicial que lo determine si es excesivo. Pero no por ello se puede culpar, en el caso de los gobiernos locales, por ejemplo, se está violentando el artículo 194 de la Constitución Política del Estado. Los municipios tenemos autonomía y mire, para negociar o tener un derecho nos vamos a una negociación colectiva y se lleva a través de un acuerdo de consejo y posteriormente el alcalde firma el pacto, que se llegue a un acuerdo. ¿Ok? O sea, no se está trayendo nada, pero aquí se pretende, el presidente de la República, en complicidad, y queremos denunciar esto acá, con el presidente Lampe, han llegado a un acuerdo para sacar este decreto de urgencia que agreda a los gobiernos locales, que tenemos autonomía económica y financiera. Nosotros estamos de acuerdo. Hemos visto en la misma Municipalidad de Lima, señor, contrataciones bien arbitrarias, para no decir políticas, y cuando han sido despedidos, la justicia los ha restablecido en procesos sumamente cuestionables, y hay más de 1000 personas en esa situación, en un ir y venir, en un solo municipio. De manera que no es que la situación era maravillosa y que este decreto no era necesario, mire, ¿no? Al revés. La Corte Interamericana, ellos van a tener que sacar una sentencia y obligar al alcalde que lo reponga, porque fue ilegal ese despido. Y eso va a ocurrir ahora con este nefasto decreto supremo o decreto de urgencia 016. Ojo. Entonces, lo que nos obliga el gobierno es que los trabajadores salir a las calles a exigir que el Parlamento derogue este decreto de urgencia, porque es anticonstitucional, está violentando el convenio 98 Sí, es tan claro y como usted el convenio dice, 144 de la eso lo OIT. verá el Congreso, que tiene que revisar sin necesidad de que se lo pidan ustedes todos los decretos de urgencia. Si es tan claro como usted dice que es anticonstitucional, cosa que es dudoso, eso lo verá el próximo Congreso, pues. Por eso. Falta poco. Por eso le digo, nosotros desde ahora ya tenemos juristas que han señalado que es anticonstitucional. La propia Defensoría del Juristas Pueblo. hay para todos los gustos. La propia Defensoría del Pueblo ha señalado lo mismo, ¿no? Pero también queremos rechazar lo que usted ha dicho antes sobre los bonos. En el caso de, por ejemplo, de Chiclayo, eso es falso. Los bonos que se han dado el 14 de febrero es un bono por el día del sindicato, que se da 6.000 soles por única vez para hacer una reunión de camaradería, pero no es bono. Igual no es bono, no es bono. Es una partida solamente para poder celebrar, por única vez. En cambio, el alcalde se ha aumentado un sueldo con sus funcionarios, cerca de 15.000 soles. De acuerdo, no es un gasto corriente y hay que diferenciar. Claro, no es un gasto corriente, exactamente. No es un gasto corriente. Vamos a llegar a un acuerdo, o por lo menos tratar de pensar en este tema. No todas las negociaciones colectivas se han usado de manera irresponsable. Hay gente que pide cosas absolutamente válidas. El problema es que hay gremios que han abusado del mecanismo de negociación colectiva y han pedido cosas insólitas. Se han aprovechado de la situación y finalmente han logrado torcerle la mano, si quieren, a la institución, y el MEF ha tenido que afrontar, y el MEF no es el MEF, somos todos los peruanos que pagamos impuestos, para pagar a veces gollerías que van en contra de otros trabajadores de la misma institución que no reciben ni siquiera los beneficios básicos. ¿Cómo hacer para no caer en ninguno de los dos extremos? Es decir, en un punto en el que de pronto ustedes se ven atados de manos y no pueden pedir nada, o en el punto en que hay gente que básicamente se aprueba cosas en su favor que son absolutamente inaceptables, ¿no? Bueno, para eso está la vía judicial.
como en el caso de Chiclayo, el alcalde señor, pero ya lo ha llevado sabemos- a un ya proceso sabemos que judicial si vamos a una- para que a ahí una vía determine judicial ahí, si eso es justo o no es justo. Si queremos que algo no se resuelva, vamos todos a una vía judicial que va a Pero en durar todo caso, años, en el ¿no? presupuesto... Pero es que es una se asigne- herramienta que no se está usando bien. Pero el MEF en todo caso debe poner pautas presupuestales para llegar que cada municipio, porque es el caso nuestro, de cada municipalidad tiene una realidad. Y de acuerdo al presupuesto puedan negociar con sus trabajadores, 10 soles o 20 soles. Pero, de por ninguna ejemplo- manera se nos puede satanizar, ¿no es cierto?, con que tenemos bonos exagerados. No se ajusta. El 5-9 es un pago de 6.000 soles por única vez. De No es acuerdo. un bono mensual. Pero el MEF tendría derecho a decir, miren señores, lo siento, celebren su día el sindicato con la suya y esos 6.000 soles, ¿qué tal si los usamos en, no sé, entregarle tanta plata a los trabajadores mensualmente para que logren comprar útiles para el colegio de los chicos, no sé, o para abonar en tal fecha que tienen más? O sea, el MEF también tendría que tener cierta discrecionalidad sobre qué bono da y qué no, o qué aporte da y qué aporte no da. Por ¿no? ejemplo, el alcalde de Chiclayo, que tanto viene a satanizar a los obreros municipales de Chiclayo, ha gastado 1.800.000 soles en 3 meses para darle a una empresa Biolvia el servicio de limpieza pública. Y prácticamente esa empresa no ha hecho ni un servicio y encima todos los Corrupción hay carros... en todas las Corrupción, instituciones del exactamente. Estado. Y Bueno, todos pero- los alcaldes de Chiclayo tienen una epidemia. Y ojo, que ya la Contraloría entró, el Vamos caso a de Chiclayo ver, de repente va a ir no preso. son los primeros que Nosotros se quejan creemos de que- esto. Vamos a ver cómo se resuelve. Creo que vía diálogo se puede buscar un punto medio. Y agradecemos su presencia. Hay obreros que no les pagan, por ejemplo, el RIMA no le paga a los jubilados sus pensiones, sus liquidaciones, o se están llevando las AFP, prácticamente han sustraído el dinero de los Pero eso trabajadores. ya no es el tema suyo. Pero no, es que son cosas que te tienen que ver en un contexto La AFP general. tiene su O sea, dinero y el día que usted lo quiera recuperar, lo puede recuperar. El No, no problema estamos no viendo son las AFP, los son los recursos, trabajadores, los que recursos. los empleadores que no entregan Así la es. plata de los trabajadores y eso es están sustrayendo el absolutamente dinero de los sancionable. trabajadores. Y eso es exacto. grave. Pero eso es, Nosotros ojo, creemos que sí ahí se están debe los empleadores, sincerar. que a los que tienen Sí, que cuadrarlo. Nosotros creemos que sí se debe sincerar las planillas de remuneraciones del aparato público. Sí, De acuerdo. estamos por ello. De acuerdo. Estamos por una meritocracia. Pero que cuando hablamos de sinceramiento de planillas, sincerémonos desde el MEF. El MEF, que también ha caído en corrupción, caso del señor Nosiglia, que está preso ahorita por lavado de activos, es jefe de Oficina de Gestión Fiscal de Recursos Humanos y otros. Entendemos su frustración porque es verdad que a veces se aprieta por un lado y no tanto por otro. En eso estamos de acuerdo y que si se va a ajustar las tuercas, que sean para todos. Muchísimas gracias, señores. Son las 9:31. Volvemos.